Buen día, estimado docente, doctor Miguel Ángel Galarza Cordero. Recibo un cordial saludo de quienes conformamos el grupo número 3 de la asignatura Interpretación y Argumentación Jurídica, correspondiente al paralelo número 2, integrado en ese caso por mis compañeros y por mi persona, quien les habla, la estudiante Leslie Ramos Zambrano. En ese caso, cuando pensamos en derecho, muchas veces imaginamos leyes, códigos y procedimientos. Sin embargo, estimado docente, un elemento esencial dentro de la profesión jurídica es saber argumentar. Un abogado o una abogada no solamente debe conocer una norma, también debe saber explicar por qué esa norma debe aplicarse en un caso en específico y defender pues su posición directamente mediante razones claras. En la asignatura pues presente de interpretación y argumentación jurídica hemos aprendido muchas cosas y una de ellas es que argumentar no significa simplemente dar una opinión. Argumentar implica, en este caso, construir un razonamiento donde existe una relación entre los hechos, las normas y la conclusión que queremos defender. Una argumentación jurídica debe responder básicamente a tres preguntas. La primera de ellas es ¿por qué considero que mi posición es correcta? ¿Qué fundamentos tengo para demostrarlo? Y por ejemplo, no sería suficiente decir mi cliente tenía la razón porque yo lo considero así. Un argumento jurídico válido sería lo siguiente: mi cliente tiene derecho a ser escuchado porque el debido proceso garantiza que toda persona pueda ejercer su defensa, en este caso pues antes de recibir una decisión, una sentencia que vaya a afectar con sus derechos. Aquí ya existe pues evidentemente, docente, una razón jurídica y válida que respalde pues tal afirmación. A continuación, mi siguiente compañero. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Eduardo Salgado y voy a hablar un poco acerca de las técnicas de retórica. Dentro de la argumentación encontramos la retórica, que es el arte de comunicar ideas de manera efectiva y persuasiva. Aristóteles planteó tres elementos importantes para convencer mediante un discurso, los cuales son etos, logos y patos. Bueno, el primero es el etos, el cual representa la credibilidad de quien argumenta. En el derecho, un abogado debe transmitir preparación, responsabilidad y confianza. Por ejemplo, mi argumento se fundamenta en la Constitución y en los principios jurídicos aplicables al caso. Esta expresión genera confianza porque demuestra que la posición no viene de una opinión personal, sino del conocimiento jurídico. El segundo elemento es logos, que representa la lógica y el razonamiento. Un ejemplo sería, si toda persona tiene derecho al debido proceso y una persona fue sancionada sin poder defenderse, entonces existe una posible vulneración de esa garantía. Bueno, aquí podemos observar una conexión lógica entre la norma y la conclusión. Y finalmente tenemos el pato relacionado con las emociones. Aunque el derecho debe basarse principalmente en razones, las emociones también pueden ayudar a comunicar la importancia humana de un caso. Por ejemplo, este caso no representa solamente un expediente, representa a una persona que busca que sus derechos sean respetados. Bueno, sin embargo, debemos recordar que las emociones acompañan al argumento, pero no sustituyen la razón. A continuación, mi compañero. Saludos cordiales, estimado doctor Miguel Ángel Galarza. Mi nombre es Melanie Castro y a continuación procederé a explicar brevemente el tema que me corresponde sobre la construcción de argumentos y el uso de evidencias en el ámbito jurídico. Para construir argumentos sólidos es necesario organizar nuestras ideas. Un argumento jurídico generalmente tiene una estructura formada por una premisa o fundamento, una explicación de los hechos y una conclusión. Por el ejemplo de un caso, una persona recibe una sanción administrativa sin haber sido notificada. El argumento: la sanción puede vulnerar el derecho al debido proceso porque la persona no tuvo la oportunidad de conocer el procedimiento ni presentar su defensa. En este caso tenemos, primero, un hecho: la persona no fue notificada. Segundo, un fundamento: el derecho a la defensa. Tercero, una conclusión: la sanción podría ser cuestionada jurídicamente. Además, un argumento necesita evidencias. En derecho, las evidencias pueden estar conformadas por normas, por documentos, pruebas, jurisprudencias o elementos que permitan demostrar nuestra posición.
Un argumento sin fundamento puede ser solamente una opinión, pero un argumento acompañado de razones y evidencias adquieren fuerza jurídica. A continuación, mi compañero. Saludos cordiales, estimado doctor y compañeras. Bueno, en este caso, de todo lo que se habló con mis compañeras, voy a plasmar en un caso práctico y hablar un poco también sobre las falacias, ¿no? En este caso, para aplicar estas técnicas, pues realizamos un pequeño ejemplo, ¿no? Imaginamos que una persona está sancionada por una autoridad sin haber tenido la oportunidad de defenderse. Y la autoridad podría decir, la sanción es correcta porque la persona cometió una infracción. Pero en esto entra el abogado defensor, eh, que podría mencionar o defender al acusado, ¿no? Aunque exista una infracción, debe ser analizada. Toda decisión pues debe estar bajo las garantías del debido proceso y por esta razón la persona debería tener la oportunidad de presentar sus argumentos antes de recibir una sanción, ¿no? Entonces, en estos ejemplos podemos observar lo que ya una compañera estaba mencionando sobre logos, etos y patos, que logos, porque existe un razonamiento pues basado en los principios jurídicos y etos porque el abogado fundamenta su posición de defensa, ¿no? Y patos porque reconoce la situación de la persona afectada. Entonces, también es importante evitar las falacias. ¿Por qué? Porque pueden debilitar la argumentación. Entonces, por ejemplo, todos los abogados defienden intereses incorrectos. Por eso ninguno dice la verdad. Entonces, este argumento es una falacia porque generaliza sin presentar una prueba. Entonces, finalmente podemos decir como conclusión que argumentar jurídicamente no significa pues utilizar palabras técnicas o complicadas o hablar más fuerte que los demás, ¿no? Entonces, una verdadera argumentación consiste en presentar ideas claras utilizando fundamentos, interpretar las normas de manera correcta y participar en decisiones jurídicas claras, ¿no? Entonces, porque en derecho no basta pues una opinión nada más, sino que es necesario saber demostrarla con argumentos. Muchísimas gracias.